Hace más de 40 años empezaron a hacer deporte de esquiar. ¿Saben qué es esquiar, verdad, hermanos? Skiing para ciegos. ¿Alguien había oído de eso? Deporte skiing de ciegos. En 1988 ya estaban ciegos esquiando la montaña. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo creen que le hacían? Tienen a un entrenador al lado de ellos. Y ese entrenador va a la par de ellos haciendo lo que tienen que hacer y les va diciendo lo que tienen que hacer. Para la izquierda, para la derecha, súbele, bájale. Y el cieguito, el ciego que va haciendo esto, tiene que escuchar cada palabra que va diciendo ese entrenador, porque si una no la escuchó, una no piensa, no, yo creo que puedo un poco más, ¿qué va a pasar con el ciego? Le va a ir mal. Ahora lo hacen con cascos y con un Bluetooth, y es más fácil que en medio del viento y el ruido que hace el ir en la nieve, escuche muy claro. Pero cuando esto empezó, tenían que asegurarse, el que iba ahí ciego, solo oyendo lo que le decían, tenía que estar enfocado. No podía distraerse, no podía soltar ni una de esas palabras que le decía este entrenador. Imagínense, ustedes tal vez alguien lo ha probado un poquito, pero imagínense sentarse en el carro y alguien les tiene que decir en qué momento ir, en qué momento frenar, en qué momento cruzar, en qué momento enderezar el carro. ¿Quiénes podrían manejar así? Ciegos completamente y solo escuchar las instrucciones. En primer lugar, necesitarían practicar. ¿Qué significa cruzar a la izquierda y qué significa hacerse a la izquierda? Porque a veces uno no tiene que cruzar, solo es enderezarse un poco. Tendrían que practicar lo que significa bajar la velocidad, ir más despacio o frenar. Porque todo eso tiene diferencias. Pero hay algo que sería muy clave para eso y sería poder confiar en el que está dándole las instrucciones. Tener esa confianza en el que le está dando las instrucciones. Porque si no tienen la confianza, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos tener esa confianza en Él. Que Él nos va a dar las instrucciones y no dudar de Él. Pero mientras nosotros pensemos, yo creo que puedo ir más rápido. Yo creo que tengo la habilidad para tomar esas decisiones. Estamos quitando nuestra confianza del Señor y creemos que podemos. Y quería ver, si vamos a Génesis 22, ahí encontramos la historia de Abraham, cuando sacrificó a Isaac. Y quiero ver cómo fue que Abraham pudo confiar en Dios, en su palabra, y llegó a confiar en Él de una manera que para nosotros hoy simplemente lo procesamos muy fácil. Lo vemos y pensamos, sí, Abraham creyó. Pero hay algo que vemos aquí en la vida de Abraham que nos muestra que no fue tan fácil. Todos podemos saber en teoría que sí, fue una prueba. Leamos ahí Génesis 22. Porque empieza diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dice, probó. No hubiera sido prueba si hubiera sido fácil. Entonces no es prueba. Pero ahí el Señor dijo, vamos a mandarle un examen a Abraham. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Tu único hijo. ¿Y dónde está Ismael? Ismael no era reconocido por el Señor
como el hijo. Isaac era el hijo de la promesa. Tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. En esta historia encontramos muchos paralelos, joyas que el Señor muestra, que sabemos, hemos oído muchas, tal vez prédicas, sermones, enseñanzas acerca de este sacrificio. Es un paralelo a lo que el Señor ya había decidido hacer, de mandar a Jesús a morir en el mismo monte. Hay paralelos como Jesús cargando su cruz y Isaac cargando la leña. Hay enseñanzas aquí de cómo Abraham confió en Dios. Pero yo quiero ver cómo esta historia se aplica a nuestras vidas y se repite vez tras vez. Y el proceso que pasó Abraham en estos 5 versículos, lo que estaba pasando en su corazón, lo que él pensó, lo que él sintió. Abraham, Dios le habló 7 veces que la Biblia registra, desde que lo llamó, que saliera de la casa de sus padres. Hasta esta es la última vez que la Biblia registra que Dios le habló a Abraham, cuando le dijo que sacrificara a Isaac. Y en todas las veces que el Señor le hablaba, era una manera más íntima de que lo quería llevar. Lo primero que le dijo, solo lo llamó, le dijo: sal, ve a un lugar que yo te voy a mostrar. Y cada vez que hablaba con Abraham, se revelaba un poco más, le mostraba un poco más. Y esta es la última vez, en Génesis 22, donde Dios habla con Abraham. En todos los años que él siguió, no le hablaba todos los días. A veces nosotros pensamos que Abraham se levantaba y ahí estaba el Señor hablando con él. Pero no fue así. Para Abraham había una cosa más que faltaba en el corazón de Abraham, a los ojos del Señor, pues él podía ver a Abraham. Y Abraham todavía tenía la esperanza de llegar a ser padre de muchas naciones, porque Isaac ahí estaba, bien saludable, bien vivo. Lo protegían, lo cuidaban, que no le diera el sol, decía Abraham, porque esto representa mi inversión, esto representa mi futuro, esto representa, aquí está mi confianza. Yo no creo que toda la confianza de Abraham estaba en Isaac, pero había una parte de su corazón que todavía se apoyaba en que el Señor ya le había dado a Isaac. Y su confianza y su amor era para con el Señor, pero todavía hay una esquina en el corazón de Abraham que le decía: ahí está la prueba de que vas a ser el padre de muchas naciones. Ahí está la prueba de que Dios va a cumplir. Pero hay algo aquí muy interesante. Y ahí dice que al tercer día, me puse a buscar qué significa eso de al tercer día. Sabemos que por la naturaleza de la literatura de los judíos, nosotros estamos acostumbrados a leer literatura, y cuando leemos, el autor nos muestra una historia completa, nos muestra que se oía el ruido de los pájaros y que el sol estaba en tal lugar, y para uno armar bien cómo estaba el escenario cuando uno está leyendo una novela o un libro. En el tiempo de los judíos eso no era ni existía. Ellos solo mencionaban palabras que eran esenciales
No ponían palabras de menos ni de más. Y si aquí muestra que eran 3 días, era porque hay algo importante en estos 3 días. No está ahí solo por demás, solo por decir 3 días. Y en la Biblia cada vez que vemos 3 días, un camino de 3 días, nos habla de algo, un proceso, un trabajo que el Señor está haciendo, una obra. Lo vemos en la distancia que Labán y Jacob tenían entre sí. Dice que el Señor puso 3 días de distancia mientras obviamente trabajaba en Jacob. Había 3 días de distancia. Los hijos de Jacob, cuando fueron a Egipto y José los reconoció, los metió a la cárcel 3 días para que pensaran por qué estaban ahí metidos. El Señor estaba obrando en sus corazones. Cuando Moisés fue a Faraón, le dijo que iban a ir a 3 días de distancia para ofrecer sacrificios al Señor. El Señor estaba obrando algo. Aún los 3 días que el Señor puso de tinieblas en Egipto, el Señor estaba obrando. Y estos 3 días, piensen, están ustedes, son Abraham y el Señor les da las malas noticias, ¿verdad? Dame a Isaac. Y ahí empezó la última prueba de Abraham. No empezó en el monte cuando ya tenía el cuchillo. Empezó desde que oyó el conflicto, entró Abraham. ¿Qué es un sacrificio? Cuando el Señor le pidió un sacrificio, Abraham sabía que es un sacrificio. Para nosotros, ¿qué es un sacrificio hoy? Unos dirían, yo estoy aquí, para mí estar aquí es un sacrificio. ¿Cuántos pueden decir, para mí estar aquí ahorita es un sacrificio? A ver, ¿cuántos vienen cansados, hermanos? Solo los dormidos. ¿Pero qué es un sacrificio? Desde Caín y Abel, la naturaleza humana quería ofrecer sacrificios porque querían estar del lado bueno de Dios. Querían agradar a Dios porque si no, nos pasa eso. Fuera de Dios, ellos ofrecían sacrificios que al sol, porque querían tener al sol en paz. Al Dios de la lluvia, porque querían lluvia. Al Dios de la fertilidad, porque querían ser fructíferos. Y todo era dar sacrificios, algo que les costara. Pero como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de pensar en el futuro. ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Cómo es que nosotros, creen que ustedes que el perro está pensando en mañana? ¿Que un animal tiene la conciencia de pensar en mañana? Le da uno un hueso y que el perro diga, solo me voy a comer la mitad. No, él come hasta que se cansa, hasta que está lleno. A los perros que no les dan de comer, cuando uno les da de comer, no piensan diciendo, no, mi amo se le olvida darme de comer, mejor voy a ir a guardar la mitad de mi lonche y me la como a la noche. No, el perro no piensa en el futuro, pero nosotros tenemos la capacidad de pensar en el futuro y podemos tomar decisiones y decir, yo voy a sacrificar esto. ¿Por qué? Esto significa que más adelante voy a sacar algo bueno. De ahí viene la idea del sacrificio. Si no pudiéramos pensar en el futuro, no habría idea de sacrificio, pero nosotros pensamos, yo me voy a meter a estudiar 10 años, pero yo quiero ser doctor. Yo quiero ganar mucho dinero. Yo quiero ser alguien. Y pueden sacrificar su vida para llegar a ser algo. El ser humano puede ver el futuro. Pero ¿qué representa el futuro para nosotros? Si uno lo analiza, lo que representa el futuro es un juicio sobre nuestras acciones. Eso es lo que va a resultar el futuro. Un juicio sobre lo que tú has hecho. Si tú has estudiado, si tú has leído, si tú has ido a la escuela, ¿qué va a ser tu futuro?
resultado de esas acciones. Pero hay que dar algo de valor, si no, no es sacrificio. Abraham entendía que el Señor le estaba pidiendo lo más valioso para él, lo más importante para él. Y la verdad, hermanos, es que todos estamos sacrificando algo. No hay dos caminos donde yo no sacrifico nada. Todos estamos poniendo algo en el altar. Todos estamos sacrificando algo. No hay nadie que está diciendo, yo voy a estar tranquilo. Y esta historia de Abraham es bastante controversial. Larry King, él hacía esta pregunta cuando hablaba con muchos religiosos que usan la Biblia. ¿Cómo un Dios le pide a un hombre como Abraham sacrificar a su hijo? Él no podía entender por qué el Señor hacía eso. Y él decía que él no recibía buenas respuestas. Larry King fue un hombre que perdió su fe, su creencia en Dios, porque no habían respuestas. Y esta era una de las preguntas que él hacía. Pero nosotros tenemos algo que sacrificar. El que está sacrificando hoy su vida para el Señor, sí hay un padecimiento, pero el que no, entonces está sacrificando ¿qué? Un futuro. No, el Señor, es que la inmoralidad me trae mucho placer. Y quieren su inmoralidad. ¿Qué están sacrificando ellos? Están entregando su vida entera a la esclavitud de eso, de estar bajo esa esclavitud y quedar estancados. Y todos sabemos aquí en dónde nosotros estamos estancados, qué nos está deteniendo. ¿O somos libres, hermanos? ¿Cuántos tienen libertad? Pero entonces aquí hay 3 días que Abraham le vino el mandamiento de sacrificar, y hay 3 días donde Abraham confió en Dios. Porque dice, se levantó de mañana, dijo, bueno, voy a empezar. Cortó la leña con un corazón, imagínense, con un corazón cargado. No puede ser, no puede ser. Donde razonaba con Dios, pero Señor, pero no entiendo. Tal vez hasta trató de negociar con Dios, Señor, yo daría mi vida por ti. Deja a Isaac solo. Para Abraham hubiera sido más fácil dar su vida, Señor, que yo sea el sacrificio. Pero no me toques a mi Isaac. Pero el Señor le dice, no, ahí es. Ahí es donde está tu confianza. Dudó de Dios. Hermanos, llegó la duda al corazón de Abraham. Era una prueba muy difícil y le llegó la duda. ¿Por qué le llegó la duda? Porque dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo podemos creer si no hay lugar a la duda? Y para Abraham, en estos 3 días, le llegó la duda. Le llegó, fue turbado. Tal vez hasta hubo enojo en su corazón. Señor, ¿cómo es que estoy en esta posición? Estaba con conflicto en su corazón. Estos 3 días que Abraham caminó hacia allá, hacia donde el Señor lo estaba enviando a sacrificar a Isaac, era un proceso, una obra que Dios estaba haciendo en Abraham.
pero cada pedazo de eso, el Señor, él estaba confiando en el Señor. Y vemos ahí, si regresamos ahí a Génesis, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham ya sabía, algo pasó la noche anterior antes de él de poder decir esto. Dice, entonces vamos a ir nosotros allá y vamos a regresar. ¿Por qué Abraham podía decir, volveremos? No, entonces yo regreso. Dijo, volveremos. Y la respuesta a esto lo encontramos en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, hermanos. Y leamos en el versículo 17. Porque el autor de Hebreos, leyendo aquí, escribiendo aquí, Hebreos estaba obviamente pensando, tal vez al mismo tiempo leyendo lo que estaba diciendo Génesis. Y aquí dice en el versículo 17 de Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham iba razonando, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor me está pidiendo esto y no puedo. Vamos a un versículo, si todavía tienen Génesis, regresemos a Génesis y vamos al capítulo 21 de Génesis. El versículo 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, esto es cuando está la historia de Ismael, aquí dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, hablando de Ismael y de Agar. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será dada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, aquí está Abraham, sabiendo que ya van a llegar al lugar donde tiene que sacrificar, y él empezó a razonar. El conflicto en su corazón, Señor, tú me estás pidiendo esto. Pero ¿y qué de esto? Pero ¿y qué de lo que tú me prometiste, Señor? Esto me va a doler. ¿Qué le voy a decir a Sara? Me va a matar Sara. Todo lo que estaba, pero entonces llegó se acordó que Dios le había dicho en Isaac. Por eso yo siempre había pensado, él tal vez había pensado, bueno, tal vez el Señor me manda otro hijo. Pero no, él se acordó que Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces él pudo llegar al pie del monte y pensar, yo no sé qué hay allá, no sé qué hay del otro lado, no sé qué va a pasar. Pero algo sí sé, es que vamos a volver los dos aquí. Volveremos. Y por eso el autor de Hebreos dice que por la fe, porque él sabía que Dios era poderoso. Él pudo ver que Dios era poderoso. Tuvo la visión de ver que Él era poderoso. Había un hombre que tenía una tienda más antigua de las que tienen esos sótanos que son bastante fríos. Y para entrar al sótano había un hoyo en el suelo. Tal vez donde cabía una escalera y abajo solo era un hoyo. Y cuando abrían ahí la puerta así del suelo para entrar,
Se miraba oscuro abajo. Oscuro, pero la luz que entra, cuando uno ya entra y ya se acostumbra, podía ver. Y este hombre bajó y está agarrando inventario para volverlo a subir a su tienda. Cuando su niñito llegó ahí a la orilla, y el niñito no miraba nada más que negro. Pero oyó que su papá le dijo, ¿sabes qué? Brinca. Y ahí está el papá. Y el niño le dice, pero no te veo. Y el papá le dice, pero yo sí te veo. Brinca. Y este niño, conociendo a su papá, sabiendo quién era su papá, pudo brincar en la oscuridad. Y el papá no lo agarró. No son bromas, sí lo agarró. Pero es la idea. ¿Qué satisfacción trae para un padre? A todos los padres pueden ponerse en eso, que ponen a su hijo ahí que brinca y ahí está el niño con miedo. Y ver que el niño puede confiar que su papá no lo va a botar. Tiene miedo y verles el miedo es interesante. Porque el miedo de qué? No te va a pasar nada. Pero estar ahí. Y es lo que Abraham logró ver en el Señor, ver una oscuridad. La oscuridad más grande que él había visto. Y ver que el Señor le dijo, dame a tu hijo. Brinca en la oscuridad. Y él se pudo acordar que Dios le dijo, a través de Isaac te será llamada de ascendencia. Y el único que podía ver era más allá. Él no sabía qué iba a pasar en el monte, pero él podía ver más allá y decir, yo he conocido a Dios algo. Lo conozco un poco más. Y va a hacer algo. El Señor me quiere enseñar algo. Y pudo confiar. Entonces subió al monte con Isaac. Y lo sacrificó, básicamente, en su corazón. Llegó decidido, voy a hacerlo, al invisible. Pero al principio les dije, hermanos, esta es una historia que se repite en nuestras vidas. Porque todos tenemos algo en la esquina de nuestro corazón. Para algunos tal vez es un pecado. Tal vez es un adulterio. O tal vez es una amargura. Tal vez para otros no es eso. Tal vez para otros es sus planes. Es que yo ya sé cómo puedo llegar a donde yo quiero ir. Estas son mis metas. Solo necesito ahorrar esto. Hoy cuando ven que van 80% avanzado a sus metas, más confianza. Sí, yo puedo. Y estamos estancados en ese lugar donde no podemos ver más allá, más que confiar. Hablando con un muchacho hace unos meses, yo hablaba con él y lo miraba con conflicto en su corazón en el sentido de entregarse al Señor por completo. Y yo podía ver en su mente, entre sus argumentos, lo que él decía era, es que si yo me entrego de lleno al Señor, el Señor me va a quitar mis metas. El Señor me va a quitar el éxito que yo quiero. Porque comenzó a haber un poco de éxito en su carrera. Y el Señor va a decir, no, casi básicamente esto, que le entregue esto. El Señor va a querer que sea nadie. Y él, de esa manera estaba razonando por qué le está costando entrar y entregarse al Señor. Y nosotros nos vemos aquí fieles, pero igual que Abraham, hay algo en la esquina de nuestro corazón, o tal vez hay varias cosas que nos está deteniendo. Tal vez es
Tal vez para una madre lo que le está deteniendo es que no, yo ya tengo mis planes. Yo voy a hacer esto con mis hijos y yo voy a hacer aquello. Hoy les voy a enseñar esto. Y el Señor no está buscando el sacrificio. Así como en el caso de Abraham. No estaba en realidad buscando la sangre de Isaac. Esta no era prueba para Isaac, no era hay que matar a Isaac. El Señor estaba buscando que el corazón de Abraham cambiara. Que el corazón de Abraham se desligara de eso que él estaba sosteniendo, en lo que él estaba poniendo su confianza. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza, hermanos? ¿O qué nos está deteniendo? ¿Qué es nuestro Isaac ahorita? ¿Es algún pecado? ¿Y cómo lo estamos excusando y razonando? ¿Cómo lo estamos explicando? ¿Cómo nos justificamos? Hay un muchacho que conozco que, como dicen, que, bueno, algunos dicen que es del otro lado, ¿verdad? Y era cristiano, pero ahora se considera agnóstico. Y él dice, no, pues es que no hay Dios. Pero cada vez que tratan de hablarle, se justifica. ¿Por qué hay necesidad de justificarse? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué hay necesidad de justificarse si no hay nada de malo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos justificando en por qué no nos estamos entregando de lleno al Señor? ¿En por qué no hemos podido ser fieles en la búsqueda? ¿Por qué no estamos orando? El Señor nos pide, dame 10 minutos de oración. 10 minutos, Señor, es mucho. Tú sabes, Señor, que si yo oro 10 minutos, no voy a ni dormir 5 horas. Es que si yo leo, es que si hago esto, para todo tenemos una excusa. Lo triste es que cuando el corazón se llega a endurecer, hermanos, yo he oído excusas para el pecado. ¿Cuántos han oído la excusa? Es que Jesús tomaba, dicen los borrachos, ¿verdad? Jesús nunca dijo. Los drogadictos dicen es que Dios creó la marihuana. Todos tienen sus justificaciones. Y luego llegan a las cosas. Es que tú no sabes el padre que yo tuve. Es que tú no sabes lo que me hizo mi esposa. Me dejó. Con los niños se fue. Es que tú no sabes que yo toda la vida me he sentido solo, todos me han abandonado. Y por eso, para mí esto es más difícil. Sí, no está bien, pero el Señor entiende por qué este pecado para mí es más importante. Nunca me he sentido amado. Por eso este adulterio, o por eso esta inmoralidad me hace sentir bien a mí. Es que yo crecí en un hogar pobre y por eso robar esto a una compañía que tiene mucho dinero no es nada. Ni cuenta, ni les va a hacer. Y nos justificamos. Pongámonos de pie. Porque el Señor nos quiere llamar a pensar en esto que nos está deteniendo. Tal vez para algunos lo está deteniendo la promesa que el Señor les ha dado. Tal vez tú sabes, el Señor tiene un plan para mi familia, para mi vida. Y están viendo al Señor moverse, entonces se están enfocando en que el Señor se está moviendo. Pero tal vez para otros están poniendo su confianza en que sí, yo confío en el Señor, pero también en los $100,000 que tengo en el banco.
Porque yo sé que si me roban el carro últimamente, me compro otro. Si pierdo el trabajo, agarro otro y tengo hasta para escoger, tener tiempo para escoger. No tengo que apurarme. Ponen su confianza ahí. Pero hay algo aquí que es algo, que es lo que yo quiero que oigan. Si hermanos, si estuvieron durmiendo, si ahorita que los parece despertaron, escuchen esto. Les mencioné que Larry King les hacía esta pregunta y yo siempre pensaba, ¿por qué no le decían que Abraham fue amado de Ur de los Caldeos? Y ahí en Ur de los Caldeos había un dios que se llamaba Molec o Moloch. Este era un dios con cara de toro y lo ponían con las manos así y era hueco por dentro, de bronce, y adentro ponían leña y fuego, que ese ídolo estuviera hirviendo, caliente. Y estos sacrificaban a sus hijos ahí. Ponían a bebés en las manos de ese ídolo que estaba al rojo vivo. Y se oía como ponía la piel de los bebés ahí. Y los que tocaban los tambores lo tocaban más fuerte para que los padres no oyeran los gritos de los niños. Cuando a Abraham Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, ¿por qué no lo primero que dijo, Señor? ¿Tú no haces eso? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, para Abraham, él había conocido que todos los dioses querían sacrificios. Él había salido de una tierra donde esos sacrificios eran comunes. Y algo que el Señor le dijo cuando él iba a sacrificar a Isaac, y le dijo, detente. El Señor le estaba diciendo, yo no soy el Dios de tus padres. Yo no soy como los otros dioses. Y tal vez tú hoy te dices, es que yo he sufrido toda mi niñez. O es que yo he tenido estos traumas. Es que estos son mis razonamientos. El Señor te dice, yo no soy el Dios de tus razonamientos. Cuando Pedro traicionó a Jesús, diciendo, yo no lo conozco, hasta maldijo, para que lo vieran que él era cualquiera, para que no pensaran que andaba con Jesús. Pasó 3 días llorando amargamente. Y Jesús le dijo, yo no soy el Dios que tú piensas. Yo no soy el Jesús que tú estás pensando. Que te voy a rechazar, Pedro. Oh, te amo, Pedro. Y que hoy nosotros podamos vernos de esa manera. ¿Qué nos está deteniendo, hermanos? ¿Hay alguna área o algún pecado, alguna enfermedad? Tal vez alguna duda te está matando. Y tú piensas, ¿cómo me puedo acercar al Señor con esta área? ¿Cómo me va a querer el Señor si el Señor sabe lo que estaba haciendo anoche? Si el Señor sabe que me he arrepentido, pero todavía tengo mi confianza ahí. El Señor quiere que el Señor te diga, yo no soy como el padre que tú tuviste. Sí, tal vez tu padre no te toleraba. Él quería perfección o se enojaba. Yo no soy el Dios de tu padre. Y que hoy podamos ver que el Señor nos está abriendo la puerta para que vengamos tal y como estamos, con lo que nos está deteniendo. Y hay promesas que el Señor Jesús nos hizo.
Dice que el que viene a Él, yo no lo echaré fuera. Tal vez tú sientes que Él te va a echar fuera. Y Él dice, yo no soy ese Dios que echa fuera a los que vienen a Él. Él dice que Él nos dará la verdad. Tal vez tú tienes dudas, tal vez tienes algo que te está deteniendo. El Señor dice, yo soy el Dios que da la verdad, el que va a tranquilizar tu espíritu. ¿Tienes cargas? ¿Tienes algo que te está agobiando? Jesús dijo, tráelas a mí, trae las cargas a mí y yo te daré descanso. Por eso cuando estábamos cantando este canto, dice vacío y sin nada. Vacío y sin nada. El Señor no es como el Dios de los caldeos. Él quería mostrarle a Abraham no solo que soltara eso, sino decirle, yo no soy el que tú piensas que yo soy. Yo no te voy a rechazar. Cantemos este canto que estábamos cantando y pidámosle más al Señor. Pidámosle que podamos ver más de Él. Pidámosle que el Señor nos llene más. Definitivamente hay algo en nuestro corazón que nos está deteniendo. Algo que nos está estorbando una entrega total al Señor. Tal vez hay muchas cosas y lo más seguro es que son muchas, pero hay una específica que el Señor, como Abraham, le dijo, una cosa aquí te falta. Como le dijo al joven rico, te falta una cosa. ¿Le faltaba una cosa? No. Pero dijo, empecemos por ahí. Hay una cosa. Y esa cosa es la que yo quiero tratar. Y que podamos venir, hermanos, si vienes con dudas, con temores, con enojos, con conflictos, pero venir al Señor. Señor, vengo y no sé si te entrego esto. Me voy a quedar sin nada, Señor. Señor, si te entrego esto, siento que tú no tienes nada para mí. Y que podamos creerle a Dios que Él nos ha hecho estas promesas. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever